Muy bien, y tenemos el gusto enorme y el lujo de tener a María O'Donnell, mi compañera en la conducción de Conectados, en este momento en Doha, en Qatar. Está cubriendo el Mundial, así que vamos a tener una charla con ella sobre lo que está pasando. Hola María, buenas tardes aquí desde Buenos Aires, ¿cómo te va? Muy bien, Ernesto, aquí en lo que es hoy, ¿no? El centro de las miradas del mundo. Tengo 100.000 cosas para preguntarte, pero empecemos por algo concreto. ¿Qué es lo que hay atrás tuyo? ¿Qué es lo que está viendo el televidente que te rodea o que cubre tus espaldas? Bueno, este es el mercado más popular de la ciudad de Doha, que es la capital de Qatar. Es el Souk, como se llaman los mercados, es Souk o Al-Kif. Y por lo general es donde tenés desde venta de caballos hasta tienen todo un tema con los animales, las águilas, las vestimentas. Se vende de todo, como en todo mercado árabe. Y por estos días aquí se reúnen gran parte de las hinchadas y van cantando por las pequeñas callecitas del mercado, cada uno alentando a su selección. Además, lo que dijiste de los animales, si tuvieras que diferenciar de lo que es un mercado occidental, ¿qué otras cosas viste? Bueno, los animales es clave y el entorno, porque claro, todavía tiene la marca del desierto. Vos tenés un camello en el medio de una ciudad de tremendos rascacielos, entonces es la modernidad más absoluta con la tradición de un país que hasta hace no tanto tiempo era efectivamente un desierto. A ver, vamos a hablar de fútbol, de geopolítica, de historia, de costumbres. Vos recién dijiste, nada, esto hasta hace poco era un desierto. Lo que se ve desde afuera, desde lejos, es como si fuera un parque temático, como, a ver, uno piensa en las grandes capitales del sudeste asiático, incluso de Japón, Tokio, y uno imagina sociedades que se hicieron modernas muy rápidamente y que en poco tiempo construyeron esas capitales con grandes rascacielos en lugares tan distintos como Tailandia o Corea del Sur o China o Japón, etc. En Qatar o en Doha uno imagina una ciudad que, más allá de eso, mucho más rápido y desde el desierto. ¿Cómo se siente eso y por qué pasó lo que pasó? Bueno, es raro porque mi primera sensación en un momento era pensar si había polución y no, es la arena el desierto, porque por momentos es como si uno estuviese en Buenos Aires, en Puerto Madero y te olvidás completamente que esto es en el medio del desierto porque estás mirando al mar y no entendés muy bien la geografía. Y claro, es la exuberancia del dinero, ¿no? Del dinero proveniente del petróleo y fundamentalmente del gas. Este es uno de los países más ricos del mundo, es un país muy pequeño, uno tarda en recorrerlo punta a punta. La extensión más grande que tenés te demanda 3 horas y media y son 3 millones de habitantes poblando apenas uno de los países más ricos del planeta, ¿no? María, ¿cómo fue que un grupo de beduinos que andaban en camello en el desierto condujo un proceso que 50 años después los transforma en una capital más novedosa del mundo, más rica del mundo, que además son los dueños del PSG en Francia, que además organizan el Mundial, que además construyen una de las cadenas de noticias potentes del mundo? ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, yo creo que parte también del proceso de Qatar y su osadía tiene un poco que ver con este mundial, ¿no? Porque todo este tiempo ha estado sometido al gran escrutinio público, un país árabe que es una monarquía, donde su emir está casado con 3 mujeres, todas cuestiones que para muchos nosotros con otra cultura muy distinta aparecen muy choqueantes, y parte de esa osadía es haber dicho: voy a traer el mundial aquí a Qatar y voy a mostrar mi país al mundo, aún sabiendo que muchas de estas cosas iban a generar el tipo de polémica que están generando en este mundial, ¿no? Pero claro, el punto de partida, por supuesto, es estar sentados sobre la principal reserva de gas en una zona geopolítica fundamental, con un juego muy propio también, ¿no? Dentro de esta región es un país muy vinculado a Irán. Si uno viene especialmente de Argentina, que hace tantos años que tiene, digamos, dadas las acusaciones en Argentina por lo que tiene que ver con los atentados contra la embajada y la AMIA, muy poca relación con Irán. Bueno, acá la presencia de la embajada, el consulado, la relación es una relación que en algún momento, incluso hace no tantos años, generó que Estados Unidos, Arabia Saudita
Saudita y otros países establecieran un régimen de sanciones, ¿no?, en contra de Qatar. Y Qatar tiene como un juego propio mucho más independiente del que tiene, por ejemplo, Arabia Saudita, ¿no?, el gran aliado de los Estados Unidos en esta región, con lo cual es un país en algún sentido más impredecible también. A ver, te voy a hacer una de las preguntas que yo me hago desde lejos. Qatar tiene una gran reserva de gas, la Argentina también. Qatar está conducida por un grupo de gente que hace medio siglo eran beduinos. La Argentina está conducida por universitarios, occidentales, etc. Sin embargo, de esa reserva de gas, Qatar logra transformarse en un gran actor en la política mundial. En cambio, la Argentina, con la reserva de gas que tiene, no logra absolutamente ni siquiera salir de una crisis inflacionaria. ¿Te animás a decir, comparando esto, marcando este contraste, cuál es la virtud que tienen, entre comillas, los beduinos que conducen Qatar? Bueno, varias cosas. Una tiene que ver, que me parece, y vas a coincidir conmigo, Ernesto, que el proceso en Argentina es un proceso incipiente, ¿no? El día de mañana, si Vaca Muerta llegara a dar las expectativas que tienen, podría llegar a tener un potencial similar en un país con una extensión geográfica que hace que sacar el gas del sur de la Argentina y exportarlo es un desafío muy grande, digamos. Con suerte estaríamos pensando para junio del año que viene tener un gasoducto que va a llegar el gas al centro del país, ¿no? Hasta que Argentina empiece a exportar en las cantidades en las que le daría el tipo de ingreso que tiene Qatar, ¿no? Imagínate además la cantidad de población, estamos hablando de 3 millones de habitantes contra 4 millones de habitantes. Se me ocurre un montón de diferencias en términos de el ingreso, medido por el ingreso per cápita. Pero una de las cosas que te digo que más a mí por lo menos me impactó muchísimo es que es un país, la exuberancia de la riqueza, ¿no? Vos decís, bueno, esto es pero dinero de verdad, gente riquísima, pero también una desigualdad enorme. Estos días este país es una especie de Naciones Unidas, ¿no? A Naciones Unidas llegan las delegaciones de los diplomáticos y acá llegan los hinchas, la gente que evidentemente tiene cierto nivel económico en sus países y que les permite viajar, y tenés los turistas de alguna manera más ricos de distintos países del mundo, pero también los extranjeros de los países pobres, vecinos o cercanos geográficamente, Bangladesh, la India, Nepal, etcétera, que son los trabajadores migrantes que hacen los trabajos duros a cambio de muy poco dinero, ¿no? Apenas de un salario mínimo. A ver, en un ratito te iba a preguntar un poquito más sobre esto. Me interesa, para cerrar este bloque, lo que puedas aportar como tu visión de turista. Si suponete que alguien que está escuchando, no sé, a mí me ocurrió que después del Mundial de Sudáfrica un amigo me dijo, tenés que conocer Sudáfrica, y fui. Y la verdad que me encontré con un país fantástico. Si vos tuvieras que recomendarle a alguien que esté planeando en las próximas vacaciones, un argentino, un latinoamericano, ir a Emiratos Árabes o a Qatar en particular, ¿qué le recomendarías hacer? ¿Cuántos días debería pasar por ahí? ¿Cuáles son los highlights? Bueno, en principio hay que tener un buen nivel de ingresos porque no hay cosas intermedias, digamos. Hay ciertos países que te ofrecen la posibilidad de ir a un hostel o de viajar más o menos barato, on a budget, como dicen los norteamericanos. Aquí es todo lujo, entonces en verdad el tipo de viaje que realmente se disfruta por las condiciones que tienen son viajes, te diría que viajeros de un buen nivel de ingreso van a tener, digamos, tenés la experiencia de ver la riqueza, hay mucha tradición también y es una escenografía increíble, es un mar impresionante el que ves con unos rascacielos imponentes, es realmente entrar en un mundo muy distinto, pero también muy internacional, que no lo sentís tan lejano. María habló de una palabra que es desigualdad, mostrando de que es la ciudad de la opulencia, pero que hay una enorme desigualdad. Y me gustaría, María, que nos cuentes un poco de en qué se percibe eso. Bueno, ahora mismo hay una enorme cantidad de extranjeros visitantes, ¿no? En Qatar, obviamente, es un país de 3 millones de habitantes que ahora recibe en igual número turistas que vienen por el Mundial. Pero dentro de los que habitan en forma permanente en Qatar hay una enorme mayoría de extranjeros. Y están, por supuesto, los extranjeros que trabajan en los bancos, que trabajan para la industria del petróleo, digamos, los profesionales que ganan buen dinero porque la ley establece, entre otras cosas, que se les paga el alojamiento. Entonces, por lo general,
general trabajan con un buen nivel de ingreso y les permite ahorrar. Lo mismo, yo hablaba con unas mozas argentinas que me he encontrado por estos días en los hoteles que tienen ese régimen. Pero después está el régimen que quedó en evidencia con toda la controversia de quienes fueron los que construyeron los 7 estadios que se hicieron para este mundial, que tiene que ver con tener la necesidad de tener un padrino local que te retiene el pasaporte, que paga salarios que están por debajo del salario mínimo, de trabajos muy duros en un verano que tiene 55 grados de temperatura, que trabajaron jornadas de 12 horas. Uno ve sobre todo los que vienen de los países asiáticos más pobres, los países africanos, por ejemplo, pasar horas bajo el sol tratando de darle riego al desierto para que pueda haber un jardín o una plaza con verde y flores en el medio de la ciudad. La verdad es que es muy internacional y se ve muy bien también la diferencia entre los distintos países y los roles que juegan los inmigrantes también mayoritariamente según su país de origen, ¿no? A ver, uno, por lo que ha leído desde aquí, por ahí es una equivocación, pero me gustaría ver qué es lo que ves vos. Parece que hay una clase dominante, los cataríes, los descendientes de aquellos beduinos, que serán unos 300.000 personas, y que eso, ser catarí, es prácticamente imposible. No hay nadie que, no importa que tenga visa o no tenga visa, conseguir la ciudadanía o ese estatus no está permitido para quien no forma parte de esa especie de familia o endogrupo. ¿Es así? Claro, bueno, nos contaban el otro día, por ejemplo, el ejemplo del emir de Qatar, ¿no? Que tiene 3 mujeres y tiene 4 hijos con 2 de ellas, 5 hijos con otra de ellas. Y no es que él tiene 3 mujeres en 3 casas distintas, se mueven en familias, se mueven en grupo, conviven. A veces incluso cuentan que según la tradición la primera mujer es la que elige o la que da el aval para la segunda esposa y así. No es que son casas a las que él se mueve separadamente, sino que todo eso va formando una gran familia. La madre del emir es una mujer bastante poderosa, de alto perfil aquí también, y dentro de sus 3 mujeres hay una mujer que es la que desempeña el rol de salir con él al extranjero, la que lo representa en los actos públicos, etc. Pero es esa familia que va creciendo y que también obviamente tiene grandes privilegios en términos de que si un extranjero quiere hacer negocios, lo tiene que hacer en asociación con algún catarí. Acá en lo que es el distrito financiero, que están llenos de rascacielos, hay una especie de gran fortaleza que es como, no sé qué dimensión tendrá, pero es uno de los palacios del emir de Qatar y de su familia, pero que no es el palacio que habita, tiene una isla, nadie tiene, si vos preguntás a la gente común acá, nadie sabe muy bien dónde vive exactamente el emir de Qatar, pero es como vos decís, son unas pocas familias muy ricas, muy poderosas, que además por esto de tener más de una esposa, crecen al horizontal dentro de la propia familia, se casan entre primos, por ejemplo. Ahora, pero si uno quisiera, a ver, si un argentino, un extranjero quiere emigrar a Estados Unidos, consigue la visa, consigue un trabajo, consigue la ciudadanía, tiene los mismos derechos tarde o temprano que un norteamericano, ni que hablar sus hijos. Lo mismo si uno quiere hacerlo en Europa, si uno quiere hacerlo en Qatar, vos, por ejemplo, entrás trabajando como politóloga o como periodista y tenés tu trabajo, ¿tenés la posibilidad de ser catarí? No, me parece que son sociedades en esos términos, no te sabía decir la cuestión legal exacta, pero muy cerradas. Pero pasa lo mismo en muchas de las economías con fuerte dominio del Estado. Esta en particular tiene las particularidades también de las economías que dependen fuertemente de un único recurso. Pero si vos pensás en China o en Indonesia, muchos de estos países lo que hacen es recibir inversión extranjera siempre y cuando esté supeditada a una alianza con un local. María, y si uno tuviera que pensar hasta donde vos te puedas atrever, es decir, ¿qué efectos va a tener este encuentro para los cataríes, digo, este encuentro tan fuerte con el mundo occidental y sus valores? Mira, hay gente que me ha dicho a mí, por ejemplo, vos, visto desde acá, Qatar es un régimen
que en términos de los derechos a las minorías sexuales, de los derechos de la mujer, inclusive de un sistema de alguna manera de castas, puede ser visto como un sistema muy lejano del mundo occidental. Pero comparado con otros países del mundo árabe, tanto el rol de la mujer, de hecho la cónsul catarí en la Argentina es una mujer, como la incorporación de universidades, como la incorporación de una cadena de noticias que es súper moderna y súper abierta, como Al Jazeera, si vos comparás a Qatar con el resto del mundo árabe, parece un sector más cercano a los valores de Occidente. ¿Es así? ¿Este encuentro que se produce estos días en las calles puede influir de alguna manera? ¿Qué pensás? Bueno, yo creo que va a ser muy interesante porque incluso en términos del cambio de infraestructura, vos pensás que acá hicieron una red de subtes entera, ¿no? A nuevo, con 3 líneas de subte, porque acá nadie usa el transporte público, porque están los ricos que se mueven en sus camionetas, en sus autos, con sus choferes, y la mayoría de los migrantes se mueven fundamentalmente en bicicletas, y no las bicicletas que ahora ves que hay todo un sistema público de bicicletas y que están muy bien, sino que la idea de que existiera transporte público también se mueven tan separadamente lo que son los shoppings y los lugares de consumo de los ricos, que la idea del transporte público refiere a una sociedad mucho más igualitaria que la sociedad que tenés hoy en Qatar. Entonces yo me preguntaba qué va a pasar, cómo va a cambiar la ciudad este transporte. Hoy ese transporte público está lleno de extranjeros que viajamos gratis en la medida que tengamos la Ayacar y que viajamos las mujeres, si queremos, en musculosa, en shorts, a las mujeres, digamos, visitantes. Nadie nos dice nada, absolutamente nada. Podemos ir a la playa en bikini y nadie te va a decir qué tenés que hacer. De hecho, yo corro por la mañana y le pregunté, estaba saliendo a correr y pregunté si podía salir a correr con pantalones cortos. Me dijeron que sí, que yo podía salir a correr con pantalones cortos. Entonces me pregunto también, en la medida en que se va internacionalizando, ¿no? Esas costumbres quedan mucho más encapsuladas dentro de esas familias cataríes tradicionales, pero por lo menos estos días uno ve que hay como un doble estándar, por lo menos respecto a lo que pasa en las calles. No sé si estás escuchando ahora el mercado, a esta hora empieza el bullicio de las hinchadas que entran al mercado. Por lo general los mercados suelen ser multitudinarios y demás, ruidosos, pero ahora son cantos de hinchadas, hay una variedad y una diversidad. Incluso el alcohol, uno veía en los bares en los que se consume alcohol. Yo quería entrevistar a unos saudíes que nos ganaron en el fútbol el otro día tan tristemente para los argentinos. Me decían, bueno, no te molestes, pero yo no querría que esto se vea en mi país porque trabajo en una empresa. En cambio vienen acá y se dan esos permisos de alguna manera de estar bebiendo. El alcohol es carísimo, pero bueno, en los hoteles internacionales funciona como si fuese, digamos, mundo occidental, con normas totalmente diferentes. María, a ver, por último en este bloque, después vamos a hablar un poco de fútbol y política. Te quería preguntar, uno piensa en París como una gran ciudad, Nueva York, Londres como una ciudad, pero también hay ciudades que no son de Occidente, por ejemplo, uno piensa que Estambul o Jerusalén, como ciudades que son atractivas, interesantes, desafiantes, distintas, absorbentes. ¿Podrías definir así a Doha o en todo caso cómo la definirías? Bueno, no tiene esa historia en términos de arquitectónicos, digamos, de lo que queda de otro tiempo, digamos. Ahora es mucho más el poder del dinero, armar una reproducción del Louvre acá, un museo que es un desarrollo arquitectónico impresionante, unas mezquitas bastante impactantes, pero te diría que por ahora tiene mucho más que ver con lo que impacta con la modernidad y el poder de dinero que el poder de la tradición en lo que vas a encontrar en una ciudad como esta. Muy bien, venimos hablando con mi compañera María O'Donnell ya sobre todo la historia de Qatar, sus secretos, sus misterios, la forma como una mujer occidental, periodista, entra a ese mundo y lo va contando. Y ahora nos vamos a meter en la relación entre fútbol y política, que siempre existió, pero quizá nunca con la intensidad que existe en estos días en el Mundial de Qatar. María, empezá a contar tu impresión sobre eso desde el lugar que vos quieras.
Bueno, me impactó como a vos la presencia tan fuerte de la política en este mundial desde, bueno, lo que pasó con Irán fue muy fuerte, ¿no? Viene un tiempo ya de oleadas de represión en Irán a partir de lo que fue la muerte a manos de la policía de esa joven mujer a la que se le corrió el velo y cómo eso acá tuvo aun cuando la FIFA dispone que no se puedan mostrar o no se muestran las tribunas de qué es lo que está pasando, la protesta, el valor de los jugadores iraníes que no cantaron el himno en el primer juego, sí lo cantaron en el segundo juego, se vio en las tribunas la decepción de los que estaban allí, algunos iraníes que lloraban porque sentían que eso era de alguna manera una claudicación o que no podían sostener la protesta, los ingleses que habían amagado junto con otras selecciones europeas de salir con el brazalete y el corazón colorido en defensa de los derechos LGTBQ y que finalmente ante la amenaza de la FIFA de que le iban a poner tarjeta amarilla a los capitanes que lo hicieran, Inglaterra optó por en el primer partido taparse la boca en señal de que los habían censurado. En realidad, me parece que esa mezcla... eso, por lo que tengo entendido, hizo Alemania. Inglaterra se arrodilló, ¿no? Inglaterra se arrodilló, tenés razón. La combinación de esas situaciones, ¿no? Estas dos ministras europeas que compartían el palco con el emir y se entraron a escondidas un brazalete con esos colores y se sacaron el saco en medio juego para exhibirlo. Hubo una cantidad de situaciones en las que me parece que se puso en juego una discusión muy importante que es que la FIFA dice, yo estoy por arriba de la política, ¿no? Entonces no permito expresiones políticas. La defensa de los derechos humanos, la defensa de la igualdad ante la ley, la defensa del respeto a la diversidad cultural, ¿es una cuestión política o es una cuestión de derechos humanos, no? Ahora, María, vos, al igual que yo, habrás escuchado el discurso de Gianni Infantino del sábado pasado, donde él decía, bueno, hay algo de doble estándar y de discriminación en los reclamos que se le hacen a Qatar. ¿Por qué? Porque Europa también viola los derechos humanos, porque hay trabajadores migrantes en todo el mundo y no se les pide reparación al resto de los países, porque los trabajadores migrantes que quieren entrar a Europa no se los permite y se ahogan en el Mediterráneo. Porque, a ver, Suiza cuando organizó el Mundial tenía reglas más represivas respecto de la comunidad LGBT que las que tiene ahora Qatar y ha progresado, por lo tanto hay que darle la oportunidad a Qatar de progresar y sobre todo porque sostiene que la doble moral europea lo que hace es encerrarse a estos países, en cambio abrir el juego permite que todos progresen, que progresen las leyes de protección a los trabajadores, que se abra la cabeza respecto a los derechos de la comunidad LGBT, que Occidente entre de alguna manera con sus valores. ¿Qué opinás vos de ese debate? Bueno, primero te contesto algo que se me ocurre estrictamente personal, que es lo siguiente. Sería, digamos, Gianni Infantino no trae el Mundial a Qatar para promover los derechos humanos en el mundo árabe, ¿no? Las razones por las cuales el Mundial termina en un país como Qatar tiene que ver, me parece, con el poder del dinero. Ahora, si como consecuencia de esa decisión, que ya generó mucha controversia respecto de cómo la tomó la FIFA, lo que hace es poner muy bajo el escrutinio mundial a un país como Qatar y lo obliga a cambiar sus leyes, bienvenido sea. También es cierto que el mundo está cambiando, ¿no? Y que si la FIFA tiene que tener un estándar más alto del que ha tenido en otros años respecto de que se respeten los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su raza, color o inclinación sexual, ¿no? Me parece que es también ir ampliando lo que uno comprende como el respeto a los derechos humanos, ¿no? Es cierto que hay hipocresía, es cierto que muchos de los edificios de multinacionales, de países que se quejaron, se habrán hecho con esas mismas normas que ahora por el escrutinio que tuvo el tema de los estadios, por lo menos parcialmente se han modificado. Pero no está mal, ¿no? Me parece que los jugadores, que son grandes estrellas del mundo, alcen su voz para algo más que hacer rodar la pelota, que es un poco lo que ya Infantino planteaba, ¿no? Ahora, ¿es justo pedirle al fútbol que tenga una moral más allá del dinero? Déjame ponerte en contexto esta pregunta. En este momento, Messi acaba de aceptar un contrato con Arabia Saudita para ser su rostro o su embajador durante los próximos 2 años por $15 millones anuales. Y Arabia Saudita es uno de los países que, como todo el mundo sabe, más viola los derechos humanos, un régimen muy cerrado que es capaz de, no sé, de lapidar mujeres por ser adúlteras, por ejemplo. O uno que recuerda la vieja historia de Google, que llega a China hacer negocios aceptando ser censurado. Y vos ponías Dalai Lama en China y no aparecía ningún link
Con lo cual, estoy dando dos ejemplos totalmente arbitrarios para mostrar que el mundo entero mira para otro lado, o gran parte del mundo, cuando se trata de derechos humanos, si en el medio hay potencias que tienen poder o en el medio hay potencias o países que pueden ofrecer grandes negocios. ¿Por qué debería hacerlo el fútbol? Bueno, me parece que en términos, a ver, una cosa es Google, una empresa, y pienso en Messi como figura. Ojalá las figuras como Messi, algunas en el mundo efectivamente lo hacen. Hace poco, me acuerdo, Roger Federer no dejó caer un contrato, ¿no?, con una empresa por no estar de acuerdo con, creo que era un tema medioambiental. Pero quiero decir, si aquellas personas que ya tienen muchísimo dinero son capaces de anteponer a un contrato jugoso un valor personal, bienvenido sea, sobre todo porque eso es una publicidad tan grande que termina siendo más noticia eventualmente que no aceptara, por ahí, si Messi no hubiese aceptado ese contrato, como no aceptó Shakira venir a cantar aquí al Mundial, que sí lo hacen, ¿no? Como la idea de que tengo que hacerme responsable también de si aquel producto que vendo está hecho con buenas prácticas. No está tan mal, porque si quien lo promociona se desentiende de cómo se produce, bueno, finalmente termina cooperando con que las cosas no cambien. Ahora, ¿se lo podés pedir a Messi, además de que juegue al fútbol de maravillas? Y no, hará Messi lo que quiera. María, Pero Messi no es una compañía, ¿no? María, finalmente, sin hablar de Argentina, o hablando un poquito de Argentina si querés, pero de lo que viste de fútbol en el Mundial, vos que sos muy futbolera, Sí. ¿qué es lo que destacás? ¿Qué jugador te gusta? ¿Qué equipo te maravilla? Hasta el día de hoy, que recién, aunque parezca que pasó muchas cosas, recién está empezando, Sí. ¿no? Tuve la suerte de ver a Brasil jugando en la cancha contra Serbia, y Brasil jugó por ráfagas, pero cuando Brasil se enciende, la verdad es que es de una contundencia impactante. Hasta ahora, lo que pasa es que cuando uno ve en cancha un equipo lo ve, ¿no?, de otra manera, pero la verdad es que Brasil cuando se enciende es una máquina que veremos cómo sigue. O sea, y sos fanática de Richarlison. No, Richarlison además es el anti-Neymar. Si Neymar es Bolsonaro, Richarlison es hombre que pelea por la defensa. Mira, justo de lo que hablábamos antes. Peleó por juntar fondos para la ciencia en el coronavirus, se enfrentó a esa política negacionista de Bolsonaro. Finalmente, en defensa de la democracia, terminó llamando a votar por Lula. Él dice que es bisexual, que defiende la diversidad sexual, el medio ambiente. Mirá como en una misma selección dos jugadores representan dos valores tan distintos. María, muchísimas gracias. Fue realmente fascinante escucharte. Y la semana que viene, si Dios quiere, nada, te tendremos aquí en la Argentina conduciendo Conectados como cada semana. Cómo no, gracias Ernesto, buenas noches.